Vamos ya, no perdemos ni un solo minuto más de tiempo, son las 12:40, menuda sesión tenemos también este viernes, empieza a parecerse también a un viernes negro. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hernando. Y Alberto Roldán, director de inversiones de Medgestión. Hola Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Parece que la caída no tiene pinta de que se vaya a detener aquí, Alberto. Bueno, indudablemente, apunta que va a ser más profunda. Yo creo que con el escenario que has pintado anteriormente, Fernando, pocos piensan que esto pueda revertir a corto plazo. Bueno, hay que encontrar un poco el punto de equilibrio en el que realmente nos encontramos y entender si estamos ante una jornada de ventas provocada por el nerviosismo, la desorientación o que hay mucha gente perdida, ¿no? Lo que tenemos que mirar es en perspectiva cómo están las cosas. Y las cosas, ya lo hemos apuntado en otras intervenciones, otros días, pues no están bien porque la macro viene muy negativa desde hace tiempo. O sea, no es una cuestión meramente de analizar la inflación, sino que los fundamentales que detrás de la economía no son buenos en Estados Unidos, no son buenos en Europa y no son buenos en Asia. Evidentemente, pues eso choca mucho con la valoración de los mercados. No tiene mucho sentido que hubiéramos prorrogado ese comportamiento alcista, ese rally de los últimos años con estos fundamentales y con estas valoraciones. Por lo tanto, ahora lo que ocurre es una consecuencia directa de todo lo anterior. ¿Qué ocurre? También que evidentemente el nerviosismo apremia porque los mensajes que se están dando desde los organismos no son los mejores y están empezando a poner muy nerviosos a mucha gente. La Fed nos ha dado un mensaje muy hawkish cuando hace apenas una semana dábamos por buena 50 puntos básicos. Es la primera vez en mi vida, y son 25 años de carrera profesional, en la que yo veo que subir los tipos más de lo esperado era bueno para las bolsas y subirlos en lo esperado o menos es malo para las bolsas. Yo no he visto nada igual, ¿no? Y eso habla un poco pues de la sensación que hay entre muchos inversores de total y absoluta desorientación. No sabemos si efectivamente el fin de ciclo y esta desaceleración económica tiene cabida y tiene sentido con un endurecimiento de la política monetaria. Y qué decir de Europa, que ha llegado tardísimo, con un mensaje desastroso, con un Lagarde que ayer, pues yo creo que si quedaba algo mal por hacer, lo terminó rematando. Pues, obviamente en Europa, pues las caídas. Y atentos, ¿no? Porque el comportamiento relativo de Europa frente a Estados Unidos ha sido muy bueno en lo que llevamos de año. A lo mejor es un verano en el que se revierte ese comportamiento relativo y tenemos que dar paso a caídas y a una peor evolución, ¿no? En definitiva, por no alargarme mucho, diría que lo que estamos viendo ahora mismo, pues evidentemente el rojo no le gusta a nadie, pero tiene un reflejo claro en una situación, insisto, que macroeconómicamente es mala y queda todavía por ver la sangre que venga pues de la época de resultados que empezamos en unas semanas y que nos va a traer una muy fuerte revisión a la baja en las estimaciones de las compañías, con mensajes seguramente negativos o no positivos de cara a los próximos trimestres y para el balance del año. Miguel Ángel, la caída de los mercados bajistas de media históricamente ha sido de un 30%. Sí, pero bueno, yo creo que últimamente estamos viendo que todas las estadísticas se rompen. Todas las crisis bursátiles hasta la del COVID habían tenido al menos 2 olas, esta solo ha tenido una. Entonces yo creo que los parámetros con los que hemos mirado todo anteriormente no nos valen. Y no nos valen fundamentalmente porque precisamente lo que ahora se está retirando, que es esa cantidad de dinero, esa ingente cantidad de dinero que se ha puesto en el mercado para salvarnos, ahora se ha convertido en un veneno que no sabemos cómo digerir. Yo creo que al final los mercados bursátiles, los mercados financieros siempre terminan recogiendo de alguna manera, antes o después, las situaciones macroeconómicas. Y fíjate, lo digo constantemente, pero es que, aunque parezca una reiteración, todas las recesiones previas hasta ahora han tenido al menos uno de los tres siguientes factores: una crisis de suministros, una política monetaria restrictiva o una guerra. Y ahora tenemos las tres. Y cuando analizas las tres, cuáles es las posibilidades de que se resuelvan en el corto y medio plazo, ninguna tiene buena pinta. Hoy leía que los chinos se están gastando lo que no tienen en montar centros para hacer PCRs por la calle a la gente. Es decir,
siguen una política sanitaria errática, cosa que a mí personalmente me da exactamente igual, pero que está afectando de alguna manera esos tipos de confinamientos a la cadena de suministros. Y ya se nos ha demostrado que estos problemas en la fabricación tienen luego una segunda derivada, que son problemas logísticos y que generan unos cuellos de botella muy malos, ¿no? La guerra no tiene ninguna pinta de ir a mejor, con lo cual se está generando un gravísimo problema en la cadena alimentaria y en los subproductos que genera la cadena alimentaria, hablo de los fertilizantes, y tenemos un problema energético que no tiene ningún viso de arreglarse. Esa situación, fíjate, discutíamos si estábamos o no en esta inflación. Ya sabes que mi opinión es que hace muchísimo tiempo que estamos en esta inflación. Ahora ya no nos hemos olvidado de esta inflación y ya hablamos directamente de que estamos en una recesión o que estamos inmediatamente llegando a ella. Eso tiene que verse reflejado en los mercados financieros. Ese pesimismo a la hora de verlo, y tú lo acabas de decir, en cuanto entremos en la temporada de resultados, van a ver una detrás de otra las bofetadas. Y eso, antes o después, dice, no, ya está descontado. Yo después de casi 40 años trabajando en esto he descubierto de que todo está descontado, pero que cuando se produce, otra vez. Entonces, la situación pinta muy mal. Alberto, antes comentabas precisamente el escenario. ¿Se puede poner todavía más en contra en el caso de Europa? Porque todavía nosotros estamos todavía muy alejados, ¿no?, de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hemos empezado, allí ya llevan por lo menos medio camino. Sí, depende del enfoque que le queramos dar, ¿no? Si hablamos de bolsas, hablamos de economía o hablamos de situación geopolítica, ¿no? Y las tres pues tienen un análisis negativo. Hay que hacer una puntualización, ¿no? Evidentemente, cuando tienes jornadas con una caída fuerte de mercado, se tiende un poco a tener una visión especialmente contraria o negativa, ¿no? Con la situación. Pero yo es que insisto mucho, hay que ponerlo todo en perspectiva. Nadie se puede sorprender de lo que parecía que para unos pocos era una evidencia, o pocos pensábamos en ese sentido. Es que no solamente es una cuestión de la política monetaria que se ha seguido, que al final cuando se habla de inyección de dinero la gente tiene que entender que no es dinero que se imprime. O sea, la política monetaria tiene su consecuencia en el crédito y en el crecimiento del crédito, ¿no? Y el crecimiento del crédito y la expansión del mismo tiene lugar cuando los tipos de interés son muy bajos. ¿Por qué? Porque no solamente se alienta al mismo con la política monetaria laxa de un banco central, sino que realmente se aviva con tipos de interés muy bajos para permitir que empresas y consumidores se endeuden, ¿no? Y vimos la consecuencia de 10 años en los cuales pues, la gran parte del mundo, y hablo de casi todo el mundo, el globo terráqueo, ha vivido por encima de sus posibilidades. Pues esa purga tiene sentido que se produzca. Hemos hablado siempre de las valoraciones, ¿no? Que si tenía sentido que Amazon estuviera a 100, a 200 o Apple, por mencionar dos compañías, ¿no? Tenemos cientos y cientos de ejemplos. Pues nadie se puede sorprender de que estas valoraciones ahora se corrijan. ¿Y qué decir de la deuda? Los gobiernos, la deuda de gobiernos lleva 45 años de subida ininterrumpida. Pues a quién le puede sorprender que todo eso tuviera un final. Y ahora parece que la culpa pues, viene generada por un momento negativo, un discurso de un banco central o un misil lanzado en alguna parte del mundo. No es cierto. Esto es un proceso natural que tenía que tener su momento natural de encuentro con la realidad, ¿no? Pero en Europa, que es por lo que preguntabas, Fernando, nosotros pensamos que la situación es especialmente negativa, ¿no? Yo me guío mucho en estos momentos no por lo que cae el Eurostoxx, por lo que cae España, sino por la relación de los bonos, porque la deuda aquí es un oráculo bastante bueno para medir la realidad, ¿no? y el futuro cercano. Cuando se vende la deuda italiana, cuando se vende la deuda española, además de un componente especulativo de la cara al más débil, que eso es absolutamente legítimo y los mercados lo posibilitan porque para eso están, hay un componente de realidad, y es que se señala aquella parte más débil de lo que puede venir siendo un efecto mayor, ¿no? La deuda italiana está al 4%, para un país que tiene la deuda al 150% del PIB. Y recordemos, si comparamos la deuda italiana con la deuda española, los italianos tienen 1 billón de euros de deuda más cuando solamente tienen 500.000 millones de PIB superior al de España, ¿no? Pues es insoportable pagar la deuda al 4%, pero si los tipos suben, se va a ir al 5 y se va a ir al 6. Y cada punto básico de subida de la deuda supone una nueva emisión de deuda, ese efecto bola de nieve, que no es un
un adjetivo gratuito, sino que es real, es un adjetivo, es un término económico, ¿no? La bola de nieve lo que te está mostrando es que al final los países que se sustentan en refinanciar la deuda para poder pagar la deuda, pues entran en una fase insostenible. Y tenemos ejemplos muy variados. Grecia es el exponente mayor de lo que pasó hace 12 años, 14 años en Europa. ¿Es este el escenario en el que nos afrontamos en los próximos años? Todos esperamos que no, pero es una posibilidad. Y cuando esa posibilidad va ganando probabilidades, pues pasa lo que ocurre ahora, ¿no? Pues que de repente la gente empieza a despertar, se da cuenta de la realidad y no quiere tener activos de riesgo. Vende la bolsa y además es que tiene que pagar las enormes deudas que arrastra, bien sean hipotecarias, bien sea de crédito. Hay mucha gente que en Europa, en Estados Unidos, empieza a vivir ya de tarjetas revolving, es decir, empieza a pagar ya la gasolina, la electricidad o los colegios con tarjetas de crédito, ¿no? Eso se ve en el crecimiento de la deuda, no son datos que uno intuya, sino que son reales. Pues otro dato más, ¿no? Al final, toda la situación que tenemos ahora mismo es una expresión de lo que vamos viviendo. Y si pensamos que los bancos centrales van a acudir al rescate cuando están intentando salir del atolladero en el que estaban por una pésima política monetaria, pues es que no hemos aprendido nada y no nos enteramos absolutamente nada. Es una duda seguramente que nos va a perseguir a lo largo de incluso las próximas décadas, Miguel Ángel. El hecho es si conseguirá algún día Europa liberarse de las cadenas de los bancos centrales. Vemos que no. No, fíjate, yo esta mañana se me ha ocurrido mirar un dato que me ha llamado mucho la atención. Son de esas cosas que siempre sabes, pero que como nunca miras, pues nunca le pones el numerito. Me he mirado cuál era el déficit que ha habido durante los últimos 41 años, desde 1980. Y resulta de que en 41 años solamente hemos tenido superávit presupuestario en 3. Si considero que no es déficit todo aquello que es inferior al 1%, me voy a 7. Es decir, en el 83% de los años hemos tenido déficit. Con lo cual, vivimos en una situación de empobrecimiento de manera constante, porque yo entiendo que cuando tú tienes un activo, pero ese activo cada vez está soportado por un pasivo mayor, eso no es que eres más rico, eso es que eres más pobre. Bueno, pues esa cantidad es impagable. Tenemos unos gobiernos donde en lugar de tomarse esto muy en serio, todo lo contrario, es una política expansiva del gasto corriente de manera brutal. Sin más, acabamos de hacer la mayor oferta de empleo público de la historia del país. Así como un pequeño detalle, ¿no? No digo que no sean necesarios los funcionarios, o mejor dicho, sí lo digo, pero que bueno, puedo discrepar de ese tipo de cosas con otro tipo de personas. Pero el gasto que estamos teniendo es brutal. Pero es que hay algo todavía peor. Es que el déficit primario, aquel que no incluye los intereses de la deuda, es que es negativo. Pero ya para más INRI, es que la Unión Europea ha dicho de que prevé que sea negativo hasta en un 2% hasta el año 2032. Si eso es así, vamos a ver, si en 41 años no hemos sido capaces nunca de generar grandes superávit, no vamos a ser capaces de cubrir ni el déficit que nos generan, lo que nos genera el pago de interés. Eso, además, en un escenario de subida de tipos porque somos un activo de riesgo, como acaba de decir mi contertulio, la cosa es una bola de nieve que solo va a ir a peor. Pero claro, yo creo que llega un momento donde si yo he creado una política expansiva como han hecho los bancos centrales, llega un momento donde hay que poner el coto, hay que decir, ¿tú quieres que yo te ayude porque se te ha ido de madre otra vez el bono? Tienes que tomar medidas. Lo que no puede ser es que esto siga siendo lo mismo, es decir, una expansión del gasto corriente de una manera salvaje, porque va a llegar un momento donde nos vamos a encontrar en situaciones que son impensables en Europa, que las hemos visto en otros países, como Argentina, pero que bueno, eso pilla muy lejos y aquí esas cosas no pasan. Bueno, pues antes o después pueden llegar a pasar y a mí no me gustaría tenerlas que vivir. Yo creo que ya llega el momento de apretarnos el cinturón, pero de verdad, y de que el gobierno, en este caso nuestro, o quizás también el italiano, se lo tomen realmente en serio. Las bolsas, los bonos y los gobiernos se han hecho adictos al dinero barato. Las elecciones, Miguel Ángel, las ganan y las pierden la economía. Lo que yo no tengo tan claro es que vaya a haber también aquí un cambio, aunque vayamos un poquito a peor. Pero bueno, ese es otro tema que discutiremos cuando toque, que me imagino que tampoco va a pasar mucho tiempo hasta que toque. Oye, Alberto, en estos momentos uno resiste la tentación de comprar viendo cómo caen y
los precios se van ajustando ya a esos niveles que un gestor dice, bueno, si llega a este nivel, aquí ya sí que me lanzo a la piscina. No sé si están cerca, no están cerca. ¿Resistes a la tentación? Yo siempre digo lo mismo. Si llegas con los deberes hechos, es cuestión de paciencia y de tiempo, pero tienes que tener los deberes hechos. Ahora, si lo que compras es lo que más cae o simplemente lo que haces es coger un gráfico year to date y le das la vuelta y compras por ese instinto, te equivocas seguro, pero 100%. Nosotros en Metagestión llevamos ya tiempo rotando la cartera de las fuertes plusvalías que hemos acumulado desde principios de año en algunas posiciones. Hemos ido bajando peso en aquello que realmente creemos que el mercado va a empezar a vender de manera indiscriminada, porque estamos ya a punto de entrar en esa fase en la que nada se salva. Y sean compañías defensivas, de calidad, lo llamemos como lo llamemos, incluso el sector de energía. El sector de energía va a vivir un verano convulso porque sabiendo que los bancos centrales están luchando a muerte contra la inflación, que hay una potencial destrucción de demanda y que el precio del crudo tiene posibilidades de poder caer o estabilizarse, pues ¿qué va a pasar? Que si una compañía ha doblado, lógico es que quien tenga esa posición la venda, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que nosotros llegamos con una posición alta de liquidez en los fondos, hemos empezado ya a poner el radar muy activo, tenemos identificados 2 sectores claramente donde pensamos que puede haber oportunidades y tenemos algunos nombres señalados y marcados en rojo, entonces no nos va a temblar el pulso, estamos todavía pues posiblemente a un 5 o 10% de caída de mercado para poder entrar en algunas compañías. En otras ya estamos entrando porque aquí sí, insisto, con los deberes hechos y con los números y los modelos trabajados, sí que nos permite tener confort de que si el mercado cae un poco más, lo que vamos a hacer es recomprar lo que nos va a pagar con creces en los próximos 5 o 10 años. Pero tampoco nos vamos a precipitar. Aquí el dinero tiende a ser muy tricky y la gente pues comete un error muy de principiante, que es un sesgo inversor que se repite una y otra vez a pesar de que los inversores dicen que nunca más lo volverán a hacer, que es comprar en la primera caída, el buy the dip, aquí sí, esta caída es fuerte. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que está comprando estos días. Bueno, si tienen los deberes hechos, insisto, no se van a equivocar, pero si llegan con todo por hacer, es que las pérdidas van a ser muy dolorosas. Y casi 58 minutos de la tarde, faltan 120 segundos para que conozcamos la decisión del Banco de Inglaterra. ¿Algún pronóstico? El Banco de Inglaterra, que fue el primero en subir tipos de interés al mismo tiempo que avisaba que venía una recesión. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo puede advertir que viene una recesión y subir los tipos de interés al mismo tiempo? Pues ahí tenemos las decisiones. Banco de Inglaterra, que de momento, hasta ahora, sube de 25 a 25. Sube las escaleras de escalón en escalón, no de 3 en 3, como hace ya el señor Powell. Fíjate, yo ayer tengo que reconocer que para mí fue una sorpresa. Yo creía que iba a subir solamente 50 y no 0,75. Y el problema es que cuando yo vi lo que ocurría, la sensación que tuve es esto está muy mal y es el mismo mensaje que dio Draghi en su momento, haré todo lo que sea necesario, ¿no? Pues lo de la Reserva Federal han hecho un mensaje parecido. Vamos a hacer todo lo que es necesario, así que toma este pastel que tiene el triple de nata y vamos a ver cómo lo digieres. Esto afecta de una manera brutal al crédito, al afectarle de esa manera tan brutal a quien le pega una bofetada salvaje es al consumo duradero, es decir, a todos los sectores. Pues, pongo un ejemplo que todo el mundo lo entienda, los electrodomésticos. Y por lo tanto empieza a afectar ya de alguna manera no solamente al entretenimiento, al consumo, al gasto corriente, sino a un nivel de gasto mayor. Y puede ser bastante preocupante para ello. Han tomado una medida, han dicho vamos a controlar la inflación pase lo que pase y después ya hablaremos de otra cosa. Bueno, quizás sea lo acertado. Es que yo creo que aquí no hay recetas y desde luego yo no me atrevo a decirte qué es lo que hay que hacer y no lo que hay que hacer porque me parece que la situación es bastante complicada. Nunca hemos vivido con tanto dinero circulando, con tanto crédito circulando, un momento como este donde venga, vamos a subir los tipos de interés a toda velocidad. Entonces, complicado, ¿eh? Lo que ha cambiado también ha sido el sentimiento de los inversores. Antes, escuchando a los jefes de los bancos centrales, pues bueno, siempre quedaba la duda de que fuesen a llegar tan lejos, ¿no? Como decían, pero evidentemente parece que ahora ya todo el mundo empieza a creerse. Tenemos ya decisión del Banco de Inglaterra. Marta Vilar,
¿Se cumple lo esperado según lo previsto o hay sorpresa? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Pues efectivamente se cumple lo que esperaba el mercado. 25 puntos básicos es lo que sube los tipos de interés el Banco de Inglaterra, desde el 1% hasta el 1,25. Es exactamente, como decimos, lo que se esperaba. Algunos analistas, los más aventurados, decían que incluso podía ir un poquito más allá, subir los tipos en 50 puntos básicos y sorprender, igual que hizo ayer la Reserva Federal, pero finalmente ha apostado por el conservadurismo, podríamos decir, el Banco de Inglaterra, y se ha quedado con esos 25 puntos básicos. Ya es la quinta subida consecutiva que realiza el Banco de Inglaterra, y bueno, se hace en un momento pues muy interesante, desde luego, teniendo en cuenta que sobre todo en esa última reunión el Banco de Inglaterra nos dijo que esperaba que la economía británica entrara en recesión este año 2022 y que la inflación allí se situara en torno a los 2 dígitos, en torno al 10%. Ahora mismo ese IPC en Reino Unido está en el 9% y bueno, de momento lo que tenemos es que el Banco de Inglaterra ha decidido pues subir esos tipos de interés en 25 puntos básicos. Bueno, un pasito pues lo más pequeño posible, como decía Santi Fernando. El Banco de Inglaterra finalmente decide ir pasito a pasito, subir de escalón en escalón, como decías, y subir los tipos de interés en 25 puntos. Algo que, bueno, pues de momento, por lo que estamos viendo en los mercados financieros, teníamos al FTSE 100 de Londres cayendo en torno a un 2%. Ahora, bueno, pues de momento el movimiento que vemos es también del 2,5%, 2,49, 7.092 puntos registra ahora mismo el índice británico. Y bueno, pues esa es la situación que tenemos. Un Banco de Inglaterra que, como decimos, ha preferido ser más conservador, subir los tipos en 25 puntos básicos, y también vamos a estar muy pendientes de lo que nos diga respecto a las previsiones económicas. Unas previsiones que, como decimos, pues veremos si al final sigue pensando ese Banco de Inglaterra que esa economía británica va a irse a una recesión, teniendo en cuenta sobre todo que, bueno, en el último mes, en el mes de abril, conocimos que el dato de PIB había caído en 3 décimas, un 0,3%, pero también había caído en el mes de marzo un menos 0,1%. Así que bueno, veremos también qué nos dice el Banco de Inglaterra en este sentido, en el sentido de las previsiones económicas, pero de momento, por lo que tiene que ver con los tipos de interés, 25 puntos básicos es finalmente con lo que se queda el Banco de Inglaterra. No hay sorpresas en el mercado, el FTSE 100 de Londres continúa cayendo en estos momentos un 2,5%. Gracias, Marta. 2,5% abajo el FTSE 100 de Londres, que aún así sigue siendo de lo mejorcito este año en Europa. Fijaros, las caídas ya superan ya el 3% en el caso de la Bolsa de Milán. Casi un 3% también cae ya el DAX, el IBEX 35 un 1% abajo. Tipos de interés en Inglaterra, Reino Unido, si no me equivoco, deben estar, por tanto, entre el 1,25, 1,50, 1,75 en Estados Unidos. Alberto, ¿alguna valoración sobre ese movimiento, último movimiento esperado y previsto por parte del Banco de Inglaterra? Aquí sí que no hay sorpresas de ningún tipo. Ya, mira, Fernando, esta mañana lo comentábamos aquí, lo describía muy bien un compañero. Esto es como sorber y soplar al mismo tiempo. Es que es ridículo, o sea... subir, decir que van a actuar, como estoy leyendo en Bloomberg, que van a actuar de manera exigente contra la inflación y subir 25 tímidos puntos básicos, es que es un desastre. La economía británica no es que esté por debajo del PIB del año pasado ni de 2020, es que está por debajo de 2018, tipo de interés reales negativos, inflación al 10% y suben 25 puntos básicos. Es absurdo. No es una cuestión de que no sepan, es gente muy inteligente y muy preparada. Es una cuestión de que por encima de ellos siempre hay un político. Y cuando eso ocurre, la economía no funciona. Y todos los bancos centrales están asfixiados por decisiones políticas, están ahogados y sus decisiones no son efectivas. ¿Qué ocurre? Pues que el mercado entra pánico con estas cosas. Si con la peor recesión que se puede avecinar en los últimos años, quitando el extraordinario del COVID, y con una inflación absolutamente disparada, que es un detractor de riqueza brutal, suben 25 puntos básicos, dicen que harán todo lo posible para evitar que la inflación se dispare, es que nadie entiende nada. Entonces, lo que me sorprende es que el FTSE no baje un 6 o un 7. Es ridículo. Alberto, Miguel Ángel, ayudarme también a comprender en estos momentos por qué se están ampliando las caídas en los mercados. ¿Qué creéis vosotros que está sucediendo? Y vamos ya casi por una caída del 3% en Europa. Sencillamente, los bonos, el Banco Central Europeo, que no sabe si va o viene... Vamos a ver, lo primero que puede terminar ocurriendo es un movimiento de masas de activos, o sea, una salida masiva del equity con la idea de quedarme refugiado para cuando en un momento determinado poder comprar crédito.
Yo creo que todos entendemos o todos esperamos de que nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió, que un bono soberano de un país como de primera línea europeo se vaya al 7%. Entonces eso te hace pensar que algo tiene que ocurrir, con lo cual se puede generar una grandísima oportunidad de comprar un bono con una magnífica rentabilidad. Yo creo que eso es una de las primeras cosas, un movimiento de salida de un lado a otro. Segundo lugar, el pánico. O sea, cuando yo veo que ayer la Reserva Federal Americana, en contra de lo que dice Biden, le mete un chute de nivel que le metió al tipo de interés, lo primero que me hace pensar es que la cosa tiene mala pinta a corto, a medio y a largo plazo. Entonces, como no sé exactamente qué es lo que puede estar pasando más allá de mis conocimientos, me asusto. Y si me asusto, el dinero donde mejor está es fuera. Entonces, yo creo que se junta, pues con la terminología de soplar y sorber, se junta el hambre con las ganas de comer, y uno detrás de otro. Y luego, cuidado, no nos olvidemos, el mercado está inundado de fondos cuantitativos. Los algoritmos, que no conozco obviamente, que tienen los algoritmos de cada fondo, son fundamentalmente fondos de tendencia. Y cuando entramos en caídas, estos lo único que son aceleradores de las caídas. A ver, que seguimos teniendo por aquí datos. Oye, Alberto, ¿puede tener algo que ver también lo que está sucediendo con el hecho de que mañana sea día de vencimientos y haya muchos inversores que no quieran renovar sus contratos? Sí, pues seguramente. Al final todos sabemos que rolar posiciones apalancadas pues no solamente tiene un coste implícito, sino un coste explícito, ¿no? Y hay mucho inversor que lo que quiere, evidentemente, es quitarse riesgo encima. No tiene mucho sentido estar en posiciones largas, sino más bien en posiciones de cobertura ahora mismo, ¿no? Y eso va a provocar mañana seguramente pues un rebalance muy importante en esas coberturas, por el hecho que lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Al final es una cuestión muy básica. Si los inversores, tanto los listos que han ganado dinero como los tontos que lo han perdido, todo el mundo va a reclamar su parte de liquidez, porque en este momento, cuando no ves las cosas claras, el refugio más importante lo tienes con el dinero en cuenta corriente, ¿no? Y ya sabemos que ahora, como encima tampoco está penalizado, pues no parece que sea una decisión tan desacertada. El problema es que tenemos una inflación tan grande que resta dinero. Pero bueno, si tenemos que luchar bolsas menos 10, menos 15 frente a inflación menos 8, pues va a ganar claramente la liquidez. Y ese va a ser el movimiento masivo que vamos a ver. Los flujos de dinero ahora mismo en Europa están siendo negativos. Llevamos semanas con una salida muy importante de equity, con una salida muy importante de la zona geográfica europea, y eso va a provocar pues que seguramente mañana tengamos una sesión volátil y desde luego muy desordenada. No es un momento tampoco para lanzar mensajes especialmente agoreros, ¿no? Sino realistas. Estamos en movimientos un poco de libro, ¿no? Yo es lo que haría y es lo que de alguna manera intento contar, ¿no? También es cierto que no puedes poner todo en liquidez, porque el coste de entrar y salir también tiene que valorarlo un inversor. Pero evidentemente, y es que mucho me temo, 8 de cada 10 inversores tienen sesgos muy importantes y sesgos negativos. Y eso es lo que funciona y hace que las caídas se amplifiquen, porque esos sesgos empiezan a trabajar. Y es el enemigo más importante que tiene el inversor. Luchar contra los errores que ha cometido en el pasado y que una vez más se demuestra, se vuelven a repetir. Sentimiento extremadamente negativo. Tampoco hay que, yo creo que también recalcar ese hecho, Alberto, el hecho de que no hay que confundir tampoco lo que es una crisis, una gran crisis con mayúsculas, de lo que es una recesión. Bueno, vamos a ver cómo manejan esta situación los bancos centrales. Alberto Roldán, Metagestión, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias por la ayuda y el asesoramiento. Cuidaros mucho. Os mando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Adiós.